Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Bienvenidos, amados hermanos, para disfrutar en esta mañana de un nuevo tiempo devocional. Un tiempo maravilloso que el Señor, por su gracia y su misericordia, nos permite compartir. En esta oportunidad, este devocional va a llevar como título Siempre conmigo. Siempre conmigo. Prestemos atención a todo lo que el Señor nos tiene que decir en esta mañana. Y para comenzar vamos a leer un versículo que se encuentra en un libro del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 26, el verso 4, pues declara la palabra del Señor lo siguiente. Y dice el Señor: confiad en el Señor perpetuamente, porque el Señor es la fortaleza de los siglos. Y en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon tiene una reflexión para nosotros. Ya que tenemos tal Dios en quien confiar, descansemos en Él de forma plena, total y absoluta. Eliminémonos resueltamente toda nuestra incredulidad y esforcémonos por librarnos de dudas y temores que tanto perjudican nuestro bienestar, ya que no hay ninguna excusa para temer donde Dios es la base de nuestra confianza. Un padre amoroso se sentiría muy afligido si su hijo no confiara en Él. Cuán poco generosa, cuán poco amable es nuestra conducta cuando ponemos tan poca confianza en nuestro Padre Celestial, quien nunca nos ha faltado y nunca nos faltará. Si la desconfianza quedase desterrada de la familia de Dios, sería un gran bien para nosotros. Pero debe temerse aquella incredulidad que es tan ágil en nuestros días, como lo fue cuando el salmista preguntaba: ¿ha cesado Dios su misericordia? ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? Salmo 77, verso 8 al 9. David no había probado por mucho tiempo la poderosa arma del gigante Goliat, pero, sin embargo, dijo: ninguna como ella. La había probado una sola vez en la hora de la victoria de su juventud, y ella había demostrado ser de buen metal. Por eso después la elogió siempre. De la misma manera deberíamos todos nosotros hablar bien de nuestro Dios, pues no hay ninguno como Él, ni en los cielos ni en la tierra. ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el santo Isaías 40:25. No hay otra roca semejante a la roca de Jacob. Nuestros propios enemigos testifican de esto. Nunca permitiremos que las dudas vivan en nuestros corazones. Antes prenderemos a esa detestable banda como lo hizo Elías con los profetas de Baal, y la degollaremos en el arroyo para matarla. Elegiremos el torrente que brota del costado herido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos pasado por muchas pruebas, pero no obstante, nunca fuimos echados en un lugar donde no pudiésemos hallar a nuestro Salvador y recibir de Él todo lo que necesitamos. Tomemos aliento para confiar en el Señor siempre, seguros de que su eterna fortaleza será, como ya ha sido, nuestro socorro y nuestro perpetuo apoyo. Es lo que nos dice el Señor en esta mañana por medio de su servidor, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Amados hermanos, ¿y qué certeza tiene esta palabra? Qué verdad absoluta, qué verdad plena. El Señor, amados hermanos, se ha comprometido por su gracia y por su misericordia. Él se ha comprometido a estar con nosotros todos los días. Él ha prometido no solamente estar con nosotros, sino que Él ha prometido cuidarnos, guardarnos, protegernos. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el versículo 32. Si tienen ahí sus escrituras, abran la Biblia y lean juntamente conmigo este versículo, Romanos 8:32, pues dice la palabra del Señor lo siguiente, y prestemos atención: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Un Dios, amados hermanos, que no escatimó
matar a su Hijo en una cruz. Un Dios, amados hermanos, que no escatimó en dar lo mejor que Él tenía a su Hijo. Un Dios que decidió amarnos de tal manera que envió a su Hijo a morir por sus enemigos. Amados hermanos, un Dios como nuestro Dios, ¿cómo escatimará en darnos a nosotros todo lo que necesitamos? Entonces vivamos confiados. El Señor nos dará siempre su cobertura. El Señor siempre nos dará su protección. El Señor siempre nos dará la fortaleza que necesitamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. El Señor ha decidido no dejarnos solos. Recordemos que el Señor no solamente nos ha dado su paternidad, no solamente nos ha dado a su Hijo, sino que también nos ha dado a su Santo Espíritu. Y por medio de su Espíritu también nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra completa. Tenemos esta revelación para que si se nos olvida o alguna vez hay duda o incredulidad en nuestro corazón de que el Señor está con nosotros y nos guarda, para que al volver nosotros a la Biblia, a las Escrituras, recordemos una y otra vez que el Señor, que aquel que decidió amarnos y no escatimó a su propio Hijo, Él, amados hermanos, nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos para esta vida y para la piedad, como dice también el apóstol Pedro en alguna de sus cartas. Amados hermanos, cuando yo era pequeño, tenía alrededor de unos 16 años, solía encontrarme con algunos afiches por la calle. Los afiches son pósters o fotografías que gente las vendía así, pues en negocios, en puestos por la calle. Y yo solía encontrarme varias veces con algún poema. Y en aquel entonces yo no le encontré mucho sentido. Pero cuando empecé a conocer a Dios, cuando empecé a conocer de su cobertura, de su protección, de su amor incondicional, a ese poema yo le encontré algún sentido. Y en estos días pasados mi hija pequeña, Victoria, que tiene 7 añitos, encontró un cuento y me leía y decía, papá me decía, mira esta historia, y me leía. Y recordaba yo este poema que solía leer en mi juventud. Y quisiera compartir este poema con todos ustedes. Este poema lleva como título Huellas. Y vamos a ver cómo tiene sentido este poema con este tiempo devocional. Prestemos atención. Considero que este autor posiblemente era un hombre creyente. Y dice el poema que titula Huellas, dice lo siguiente. Una noche un hombre soñó que paseaba por la playa con nuestro Señor. En el cielo aparecieron escenas de su vida con 2 series de huellas en la arena, una de él y otra del Señor. Al aparecer la última escena delante de él, tornó su mirada hacia atrás y notó que muchas veces en el camino de su vida solo había una serie de huellas en sus momentos más tristes y deprimidos. Esto le molestaba tanto que preguntó, Señor, me dijiste que una vez que decidiera seguirte, caminarías conmigo toda la distancia, pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida solo hay una serie de huellas. No comprendo, Señor, por qué cuando más te necesitaba tú me dejabas solo. El Señor le contestó, dice este autor en su poema, y dice que el Señor le dijo, Hijo mío, te amo y nunca te he abandonado. En tus momentos de pruebas y de sufrimientos, cuando tú solo ves una serie de huellas, era entonces que yo te cargaba. Eso es lo que dice este autor en este poema. Y qué verdad encontramos en esta historia, en este poema, amados hermanos. El Señor está con nosotros en esos momentos de prueba, en esos momentos difíciles, en esos momentos de sufrimiento. Por supuesto que el Señor está con nosotros. Nuestro Señor no es mentiroso. Nuestro Señor no dice una cosa hoy para decir otra cosa mañana. No, su palabra es inmutable, su palabra no cambia, sus promesas son inmutables, sus promesas son eternas. Él dijo una cosa y así lo hará. Él ha decidido estar con nosotros y lo hará. Él ha decidido salvarnos y nos salvará. Él ha decidido rescatarnos de esa vida de pecado y transformarnos en una vida nueva y lo hará y lo sigue haciendo y lo hará. Él acabará la obra porque Él es fiel a todo lo que ha dicho.
Descansemos en estas verdades, amados hermanos, y recordemos que el Señor está con nosotros. De ahí el tiempo devocional de este día. Está conmigo. El Señor siempre está con nosotros. Está conmigo que soy su hijo. Está contigo si eres su hijo. Y si hay personas tal vez que no saben de lo que estamos hablando, y si hay personas, no sé, que nunca han experimentado esa presencia de Dios y esa compañía de Dios en su vida, hoy pueden hacerlo. Pueden acercarse al Señor. Pueden clamar por salvación. Pueden clamar para que Dios se manifieste y esté siempre la presencia de nuestro Dios contigo. Amada vida, y puedes clamar a Dios. Y Dios no hace excepción de personas. Dios no te va a rechazar. Clama a Él. Arrepiéntete de tu pecado. Cuéntale todos los años que has vivido de espaldas a Él. Cuéntale todas las cosas que has hecho, por desagradables que sean. El Señor no te va a acusar. El Señor no te va a juzgar. Todo lo contrario, si tú te acercas de todo corazón y te arrepientes de tus pecados, déjame decirte que el Señor te lavará con la sangre preciosa de su Hijo, porque para eso lo envió a este mundo, para que viviera la vida perfecta que tú ni yo podemos vivir, para que muriese también sí la muerte que tú y yo merecíamos en aquella cruz, y que gracias también a que Él resucitó al tercer día, tú y yo seremos justificados por el Señor Jesucristo. Pero debes acercarte al Señor con toda confianza. Y no tardes, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy, amada vida, corre al Señor Jesucristo y experimentarás vida eterna. Experimentarás vida en abundancia. Únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. Amados hermanos, amadas vidas, reflexionemos en este tiempo devocional. Reflexionemos y meditemos en todo aquello que el Señor ha dicho y ha traído hoy a nuestros corazones. Y me gustaría también invitarles a que puedan compartir ustedes este tiempo devocional con otras vidas. Extendamos juntos el reino de nuestro Señor Jesucristo y sus preciosas verdades en los corazones de otras vidas que tanto necesitan oír palabra de Dios. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es todo lo que este mundo necesita y nada más. Amadas vidas, reflexionemos en estas verdades. Y si mi Padre también así lo permite, les invito el día de mañana para compartir juntos y deleitarnos en un nuevo tiempo devocional. Amadas vidas, que tengan una preciosa mañana, que el Señor guarde su entrada y su salida. Y nos vemos, si nuestro Padre así lo permite, el día de mañana. Bendiciones a todos.